Tenía un eco bárbaro. Ahí está. ¿Todo bien, che? Bien, ¿y tú? Sobre Visual Studio. ¿Cómo fueron con los ejercicios esos? No lo pude hacer. Me puse a hacer, a revisar el código de los anteriores, del último que habíamos hecho. A leerlo y a entenderlo un poco más. Ok. Bien, te los voy a dejar para que los hagas. Sí. Así los No intentás te preocupes. hacer. Dale. No digo Por ahora. ejemplo, del primero, lo que hice fue colocar en un tipo póliza entre los corchetes automotor igual 4, casi igual 8, embarcación igual 10, vida 12, y en un tipo accesorio, rueda 1, alarma 2, llanta de aleación 3. Claro, o sea, vos creaste una enumeración, como te había explicado. Ajá, Está bien. sí. De la primera que me dijiste. Después, el segundo sí me lo iba a poner a hacer, pero después me puse a ver el código y me puse a leerlo, los códigos. A leerlos. Bien. Yo te los voy a dejar para que los hagas. Ok. Y vamos a ver otras cositas más que nos quedaron pendientes. Que son... Creo que ya no queda casi nada. Pero te va a servir para que en algún futuro. Así que te voy a mostrar unos ejemplos, ¿no? Bien. Voy a presentar pantalla. Presentar pantalla. Ahí estás viendo el Visual Studio, ¿no? Sí. Ok. Fíjate que nosotros, para armar un programa, básicamente tenemos distintos componentes, ¿no? Son las variables, los métodos, ¿sí? Las clases. Y todo eso se va almacenando en distintos archivos. Las clases particularmente se almacenan bajo un mismo espacio de nombres o namespace, como por ejemplo este de acá. Esto es un namespace y los namespace lo que agrupan son clases, ¿sí? Acá tenemos la clase program, la clase póliza, la clase accesorio y podríamos tener más clases. Estas palabras que están acá arriba, estas instrucciones using, lo que hace referencia son a namespace. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cada vez que quiero utilizar algún código que ya está escrito, que ya soluciona algo, invoco ese espacio de nombres acá arriba y después puedo acceder a las clases y a los métodos propios de esas clases. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando datetime. Mira, por ejemplo, vamos a utilizar datetime. ¿Sí? Y datetime es una clase, una estructura, en este caso dice, vamos a ponerle fecha, new datetime. Fíjate que esta estructura en particular, ¿de dónde surge? ¿De qué espacio de nombre surge? Fíjate que dice struct. Struct es porque es una estructura, ¿no? El sistema, sí. Viene de system. Sí. O sea que si yo quito acá este using, ¿De por qué sirve? ya me rompe y me dice el tipo o namespace llamado datetime could not be found, o sea, no pudo ser encontrado.
¿Te estás olvidando una directiva using o una referencia a un ensamblado? ¿Es lo que me está diciendo? Bueno, en este caso me estoy olvidando una directiva using, que es la que acabo de comentar. Si yo la Claro, descomento, ahí sí funciona. efectivamente, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos hacer nosotros para que las clases que creamos en un determinado namespace yo pueda acceder desde otro espacio de nombres a esas clases? Para eso yo voy a crear acá otro archivo en el proyecto. Esto que está acá arriba se le llama solución, ¿sí? Y una solución puede tener varios proyectos. En este caso, este es prueba YSUEF, es un proyecto que está dentro de una solución que también se llama prueba YSUEF. ¿Sí? Cuando vos vas al trabajo, la solución en este caso, la que yo estoy haciendo ahora, se llama libros digitales. Y todas estas carpetas que están acá, precisamente están haciendo referencia a otras cosas que codificaron los muchachos. ¿Me entendés? Que me pueden servir a mí para no andar reinventando la rueda. ¿Sí? Básicamente de eso se trata la programación, ¿no? Uno escribe soluciones, las almacena bajo una clase. Esa clase está en un espacio de nombre. Las clases siempre van a estar en un espacio de nombre. Y físicamente ese archivo genera un ensamblado que puede ser los DLL. ¿Te conoces la extensión DLL? ¿Te suena? No. Bueno, Creo que me la explicó una vez, pero fíjate, las no me acuerdo. DLLs suelen estar en archivos de programa, por ejemplo, cuando instalas un programa, ¿ves? 7zip.dll. Ah, ok. Acá adentro están, acá fíjate que hay otra, 7zip.dll, 7zip32.dll. Esos archivos se le llaman assemblies o ensamblados, y ahí precisamente están las clases con sus respectivos, bueno, métodos, propiedades y todo lo demás, ¿no? En un ensamblado, si mal no recuerdo, pueden haber varios espacios de nombre, no solamente uno. Esto no lo tengo, no lo recuerdo con certeza en este momento. Pero sí, esta regla es general. Un espacio de nombre siempre contiene clases, una o muchas, ¿no? Y esto que uno programa, después cuando el programa se compila, se genera un ensamblado. ¿Sí? En nuestro caso, si nosotros queremos ver este ensamblado, que no solamente puede ser con la extensión DLL, también puede ser .exe, que son los ejecutables. Ahora, el ensamblado no se guarda así. No es que vos lo podés abrir con el bloc de notas y ves esto. Se guarda en un lenguaje intermedio, que no viene el caso saberlo, pero no es que se guarda así el código fuente. Esto se le llama código fuente. El código fuente es lo que uno escribe. El programa lo compila a un lenguaje intermedio y después, a la hora de ejecutarse, se toma ese lenguaje intermedio y bueno, en el momento que se está ejecutando se traduce el lenguaje de máquina. Pero bueno, eso son cuestiones muy técnicas que no vale la pena. Pero está bueno saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque recién acá cuando yo comenté esto y que decía que nos faltaba una directiva using, acá nosotros decimos, ah, sí, pero en ocasiones yo puedo tener la directiva using y esto puede seguir rompiendo. Porque la razón por la que no puede estar encontrando la clase son dos. Uno, que no esté el using, como lo que está sucediendo ahora. Pero otro, puede ser que el using esté, pero no esté la referencia al ensamblado, que es lo que te dice ahí, ¿viste? Dice, ¿te estás olvidando de la directiva using o una referencia a un ensamblado? Bueno, la referencia al ensamblado está acá. ¿Viste que dice reference? Ok. Acá, fíjate que está la referencia a Sí, sí. system. ¿Qué quiere decir esta referencia? Esto apunta al archivo físico, ¿sí?
Y dentro de este archivo físico pueden haber varios namespace. Por ejemplo, viste que yo te lo decía recién con duda, bueno, ahora sí te lo confirmo. Dentro de un mismo ensamblado puede haber varios namespace. Por ejemplo, dentro del ensamblado system tenés este namespace que se llama collections.generic, este otro namespace que se llama link, este otro namespace que se llama text y este otro namespace que se llama tasks. Obvio. Fíjate que me aparecen un poquito oscuros. Eso quiere decir Sí, que los estoy invocando, pero usando. no en ninguna parte de mi código. ¿Sí? Por lo que si yo los quitara, mi programa no va a romper, no me va a decir, che, te estás olvidando un using. No, porque ya el Visual Studio me está diciendo que no los estoy usando. O sea, es como el tema de las variables, ¿viste? Cuando las declarás, le asignás un valor, pero no la usás en ninguna parte del código, como acá. ¿Viste? Estás declarando una variable, pero no la estás usando en ningún lado, ¿eh? Ojo con gastar memoria además. Claro. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Bueno, y acá puse la invitación del Zoom, cosa que no era la idea. Ahí. Entonces, ¿cómo haces para agregar una... Suponete que vos decís, bueno, pero yo puse el using, ¿cómo haces para agregar una referencia? Fíjate que pones acá, add reference, y ahí te va a salir, en este caso, distintos ensamblados que te pueden servir para distintas cosas, ¿no? De hecho, podés agarrar ensamblados de distintos proyectos, podés agarrar ensamblados eh, de distintos programas también. Y esto es lo bueno de la programación, ¿no? Vos podés escribir estructuras de código que después te puedan llegar a servir para otros programas, ¿sí? Eso es reutilizar código. Vos inventaste la rueda y no la volvés a reinventar en las siguientes ocasiones, la utilizás. Por eso está bueno siempre escribir estructuras de código que sean bastante genéricas, que te puedan llegar a servir, ¿no? Para distintos usos, ¿sí? Pero para llegar a eso tenés que estar bastante canchero, Claro. ¿sí? Por lo que no te sientas frustrado si en el principio, digamos, porque de hecho a mí me pasa, o sea, yo no soy, yo soy la tengo arreglada, no, yo estoy aprendiendo también. En fin, entonces, si vos estás invocando una clase y tenés el using y te sigue rompiendo, bueno, te está faltando el ensamblado que lo tenés que agregar acá a la referencia. Esta referencia Ok. acá apunta al archivo físico del ensamblado. Y esto de acá invoca a los espacios de nombres que están en ese ensamblado. ¿Sí? Si yo quitara esta referencia, fíjate que acá me va a romper, o debería romperme. A ver. Bueno, no rompe, Qué raro. claro. Capaz porque estoy teniendo otras de system acá. A ver. Vamos a ver. Bueno, me patearon el tablero, básicamente. Tendría que ver por Nada, qué. pero qué raro, porque si lo está sacando de ahí, de la Claro, sí, referencia. sí. Hay que ver, quizás por ser una... Hay que ver, ¿no? ¿Por qué sucede? Eh, en este momento no me lo explico, pero bueno, ten en cuenta que en ocasiones vas a incorporar un using acá arriba
y te va a romper porque falta el ensamblado, la referencia al ensamblado. ¿Sí? En este momento, te soy sincero, no sé por qué no rompe ahí. System. Sí. Puedo imaginar que quizás porque están estas otras de acá. Puedo imaginar, no lo sé. Pero en este momento no me acuerdo. A ver. Using System Windows. Por ejemplo, Windows, el espacio de nombre Forms, no me lo toma. ¿Por qué? Porque falta Está ahí, la referencia referencia. aquí. Y acá seguramente que lo encuentro. System, Windows, acá. ¿Ves? ¿Lo ves ahí? Que dice Sí. System Windows.forms. Si yo ahora se la agrego, por favor, que me agarre. Ahí me la, Actualiza una vez. Ahí te la ahí agarro. está. Ahora sí me la toma, ¿viste? Sí. Y acá el Visual Studio me dice, esta directiva using es innecesaria. Bueno, vaya a saber por qué me lo dice, ¿no? Pero la cuestión es que si yo quiero crear, bueno, Agregar. las aplicaciones de escritorio que se llaman WinForms, utilizan este espacio de nombres de acá. Me lo dice que es innecesaria porque no la utilizo, pero si yo quiero crear un formulario acá, form, fíjate que ahora no me dice que es innecesaria, Claro. porque la estoy usando, ¿sí? Y acá me dice form es un tipo y no es, el cual no es válido en este contexto, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, los using hacen referencia a espacios de nombres y las referencias hacen referencia a archivos físicos, ¿no? Y, apuntan a archivos físicos que contienen los espacios de nombre. ¿Sí? Un ensamblado contiene espacios de nombre. Un espacio de nombre contiene clases. Y las clases ya vimos qué es lo que contienen. Eh, métodos, propiedades, lo que fuere, ¿no? No solamente contienen clases los espacios de nombre, también contienen enumeraciones, porque una enumeración no es un espacio de nombre, perdón, una enumeración no es una clase y sin embargo la tenemos que definir dentro del espacio de nombre. Enum, Pepito, y fíjate que está al mismo nivel que una clase, Claro. ¿sí? Las interfaces también están definidas dentro de un espacio de nombres. Las estructuras, que son parecidas a las clases, la única diferencia es que las estructuras, ¿viste lo que decía struct? Eso no lo usamos, las estructuras, ¿no? En el trabajo. Pero las estructuras permiten agrupar propiedades, todo lo demás, pero no tienen métodos. Ok. En este momento me estaría preguntando por qué el datetime es un struct y sin embargo sí tiene métodos, pero en fin, la diferencia es esa. No entiendo en este momento. Pues vos fíjate que acá me lo toma como un datetime. La verdad que no entiendo en este momento cómo es internamente el funcionamiento. Pero esa es básicamente la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Pero en fin, esos son otro tipo de cuestiones. Lo importante es que un espacio de nombres contiene enumeraciones, estructuras y clases, ¿sí? Esos espacios de nombre, si vos querés hacer uso de alguno, tenés que invocarlo mediante una directiva using. Esto que está acá se llama directiva using, que básicamente dice usando que esto. Y si sucede
que vos ponés una directiva y la directiva te rompe, o en este caso acabamos de agregar la de forms, lo que va a suceder es que falta el ensamblado. Fíjate que acá saqué de nuevo la referencia a ese ensamblado y no me la toma, Claro. rompe. ¿Sí? ¿Por qué no sucedió con System? Sinceramente no lo sé. Quizás es un espacio de nombres por defecto que esté o no esté como referencia, siempre quizás te lo tome. La verdad que no lo sé. Te soy sincero, no lo sé. Yo esperaba que haga esto cuando lo saque y sin embargo no lo hizo. Puedo deducir que quizás no lo hizo porque acá siguen habiendo cosas relativas a System y por eso, Referente, sí. capaz que por eso es que no sucedió, ¿no? Pero en fin, esto referido a los espacios de nombre. Ahora, imagínate que nosotros queremos crear otro, otro archivo. Esto, .cs, suelen ser los archivos que contienen las clases, ¿sí? Nosotros vamos a crear uno, le vamos a poner add, y ahí dice new item. Y podemos directamente decir clase. Vamos a agregar una nueva clase. Y vamos a poner clase 2. ¿Sí? Fíjate que en el mismo espacio de nombres, ahora tengo clase 2 y todo esto de acá. ¿Sí? Sigue siendo el mismo espacio de nombre. Cuando el programa se compila, me junta los dos archivos físicos que están acá en uno solo, porque están en el mismo espacio de nombre. ¿Dónde podemos ver esos archivos? Eh, acá. Fíjate que dice Open Folder in File Explorer. Abrir la carpeta en... Claro. Fíjate que acá yo tengo un bin y acá tengo distintos archivos, uno de los cuales es este de acá, que es la aplicación. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Bien. Voy a abrir esto. Esto, si vos lo querés abrir con un bloc de notas, esto va más allá del trabajo, te aviso. Pero si yo quiero abrir esto con un bloc de notas, fíjate que eh, lo único que se puede llegar a entender es esto de acá abajo, ¿no? Sí. Pero esta es información que no, totalmente innecesaria, ¿no? Ahora, yo voy a intentar abrir este ensamblado para que vos veas las dos clases. Vamos a ver esto, si lo puedo hacer. Documentos. Visual Studio. Proyectos. Back. Acá está. Mira, acá está el prueba YSUEF. Fíjate que nosotros acá estamos abriendo un archivo que cuando lo abrimos recién con el bloc de notas no se podía, no se veía nada. No leía bien. Claro, este programa, básicamente, Refractor, básicamente lo que hace es mostrarte cómo sería el código de ese archivo ensamblado. ¿Sí?
Fíjate que es más o menos parecido a lo que nosotros escribimos, porque nosotros no Sí. le pusimos internal class póliza. Bueno, y fíjate que como el programa no está del todo bien desarrollado, rompió y se cerró solo. Pero bueno, estamos en un mismo espacio de nombre y yo puedo invocar en esta clase la clase accesorio, por ejemplo. ¿Ves? Sí. Porque estamos metidos en el mismo namespace. Exactamente, está en el mismo espacio de nombre. Ahora, ¿qué sucedería si yo creo otro proyecto dentro de la misma solución, New Project, y vamos a llamarle Prueba y eso es 2. exactamente pruebas Swift 2. Fíjate que ahora la solución me dice que tiene dos proyectos, Sí. cuál es correcto. El nombre de la solución sigue siendo el mismo. Da la coincidencia de que el primer proyecto tiene el mismo nombre de la solución, porque eso lo decidí yo. Pero ahora el siguiente proyecto va a tener su propio espacio de nombre con su propia clase program y su propio método main, ¿no? Ok. Ahora, si yo quisiera invocar cosas que están en ProJSOF 2, ¿qué podríamos hacer? Bueno, esto lo estoy probando, Agregar using. esto lo estoy probando en vivo y en directo. Podemos probar con un using y ver si nos trae. En Ahí principio no está. nos lo trae. Este es el en el que Agregar. estamos ahora. Sí, el 2. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos es esto. Como no nos los está trayendo, entonces debiéramos Hacer la agregar una referencia. referencia Ok. de esta manera. Y si vamos a proyectos, los proyectos que están en la misma solución, ¿cuáles son? ProJSF. No me va a poner el 2 Sí. porque ya estamos en el 2. Claro. No va a ser tan ñato el Visual Studio de decir, che, agregar una referencia a tu propio namespace. No. Entonces acá agregamos ProJSF, que acordate que ese es el ensamblado, y el ensamblado puede contener varios espacios de nombre, no necesariamente uno. ¿Sí? Y fíjate que ahora no rompe acá. Claro. Entonces, si yo dentro de este método quisiera invocar Accesorio. accesorio, todavía no me lo trae, pero puedo poner el nombre del espacio de nombre, pruebas, Jesús, punto, punto, y sigue sin traérmelo, por algún motivo, que en este momento, a veces esto suele pasar, ¿eh? Que vos decís, están todas las condiciones dadas y sin embargo no te lo trae. Estamos en vivo. A ver, espérame un segundo. Quiero entender por qué no me lo trae. El tipo. A ver. Yo voy a ver si ahí. No. Como un segundo. Porque esto suele sucedernos también en el trabajo, ¿viste? Que pese a que pones todo, suele haber un problema en donde no te toma el ensamblado y te volvés loco, ¿viste? Bueno, acá estamos en Project Swift. Accesorios. A ver, póliza. A ver, creo que ya puedo saber lo que puede estar pasando. Estas pólizas, ¿te acordás que yo te había dicho que cuando las clases cuando se crean por defectos están privadas?
Sí. Bueno, Ah, vamos a sí. probar poniendo como público, que es muy probable que lo que esté rompiendo, al menos la clase program, ¿no? Entonces yo vengo a la otra clase program y ahora pongo pruebas Jesuef Ahí está. 1.program. ¿Ves? ¿Ves cómo te puede volver loco y te puede agarrar un ataque de histeria? Va a decir, pero si puse esto, puse lo otro. No, lo que pasa Sí. es que por defecto las Es clases privada. son privadas. Sí. Bueno, uno tiene que tener también la experiencia para darse cuenta de esos errores, pues. Claro, public, public. Entonces, por defecto, cuando vas a crear una clase, siempre queda la pública. Pone Sí. public class, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces ahora, si yo vengo acá y pongo póliza, fíjate que ahora me las toma. Ahora sí. No me las tomaba porque eh, estaban privadas. Y ¿Sí? ahí ponte, ahora sí le puedes colocar solamente póliza o tienes que colocarle prueba y eso es punto póliza. Vamos a ver. Yo creo que no debiera haber ningún problema, ¿sí? Queda solamente póliza. Y fíjate que ya me toma de que yo estoy haciendo uso de una clase de ese espacio de nombres. Ok. Vos dirás, bueno, esa pregunta es válida, pero en ocasiones pueden haber que hay clases que tienen el mismo nombre, pero que están en espacios de nombres distintos. Entonces, si vos Ok. suponete que tenés la clase póliza en distintos espacios de nombre, ¿cuál te va a Es tomar el mejor uso? colocarle prueba y eso es punto póliza. Exactamente, tenés que poner a qué espacio de ¿De, nombre te estás refiriendo. de dónde lo estamos sacando? Sí. Exactamente. Nosotros en el trabajo ponemos todo. Sí, así es más fácil de leer a las otras personas. Claro, en realidad a mí particularmente me molesta un poco la lectura, que esté tan largo, porque ciertamente vos decís, no es que ponemos esto, nosotros ponemos esto. Ahora vas a ver. ¿Ves? Entidades, generales, transacciones, libro digital. Mira, recién, mira todo el camino que tuve que hacer para hacer uso de la clave de la clase archivo libro. ¿Entendés? Mira cómo te quedan los métodos. Sí, larguísimo. ¿Ves? O sea, queda mucho más largo, tenés que hacer scroll así para terminar de leer, ¿no? Pero acá, bueno, esto es información que vos decís, bueno, acá estoy creando una lista del mismo tipo. O sea, no te vas a poner a ver qué es, ¿no? Pero vos fíjate que si tenés dos tipos de datos que vos creaste y si se los pasás por parámetros, ya podés imaginar cómo te puede quedar la firma del método. Un choclazo bárbaro. Claro. Mira, acá por ejemplo, me olvidé de ponérselo todo enterito. De hecho, lo voy a hacer ahora. Ahí está. ¿Sí? En fin, a los espacios de nombres también se le puede dar un alias, lo cual también eso es útil. Nosotros no hacemos uso de eso en el trabajo, pero te lo menciono. Creo que era con dos puntos, alias. Creo que era así. No me acuerdo, te soy sincero en este momento, no me acuerdo si era así o así. O con el igual. Claro, claro, en este, te soy sincero, no me acuerdo cómo se ponía el alias. A ver, o era as. No, no me acuerdo. Pero la cuestión es que si tenés un espacio de nombres muy largo, directamente invocás el alias, punto, y la Ok. clase que vos quieras. ¿Sí? Buscalo eso, googlealo, alias, si te interesa. De todas maneras, nosotros en el trabajo no lo utilizamos. Ok. Eh, pero en fin, fíjate que acá vos empezás a reutilizar código, ¿no? Tenés un mismo espacio de nombre, mejor dicho, en otro espacio de nombre invocás clases que vos creaste en otro espacio de nombre.
¿sí? Entonces vos en un espacio de nombre podés agrupar todas las clases que se abocan a determinada tarea. En otro espacio de nombre vos podés agrupar todas las clases que se evocan, que hacen referencia a otro tipo de tareas, y así vas separando tu programa en capas, ¿no? Y vos decís, las clases del espacio de nombre este se van a comunicar con las del espacio de nombre este, ¿sí? Entonces vos decís, suponete que tenés 3 espacios de nombre distintos, ¿no? Cada uno representa una capa. Vos decís, el espacio de nombre 1 se va a comunicar con el 2. ¿Qué quiere decir comunicar? Quiere decir que en el espacio de nombre 1 yo voy a invocar las clases y los métodos del espacio de nombre 2. Y en el 2, el del 3. Pero yo no invoco en el 1 los del 3. Eso lo hace el 2. Entonces es como una estructura de una empresa, ¿viste? La sugerencia se comunica con la gerencia, no te comunicas directamente con el gerente, salvo nosotros que trabajamos codo a codo con Edgardo, ¿no? Claro. Pero lo lógico es que los escalafones se comuniquen entre sí, ¿me entendés? El que está arriba con el de abajo y viceversa, y el que está abajo con el de arriba. ¿Sí? Esto se suele hacer, ¿no? Pero esto ya tiene que ver no tiene que ver ya tanto con sintaxis, sino en cómo vos vas a diseñar el sistema, ¿sí? Y en programación, como regla general, eh, mientras más separadas tengas las cosas, mejor, ¿viste? Porque si vos, como habíamos hecho en un ejercicio en donde recorríamos en un while y tenías un montón de líneas de código, cuando vos veas que hay algo que te está fallando, es más fácil modificar algo en donde sabés que decís, bueno, el que se encarga de imprimir es él, este método. Entonces te abocás a ese método, si el problema está ahí. No tenés que andar diferenciando entre qué líneas son las que imprimen y cuáles no. Directamente lo tenés ya separado, ¿no? Así que vos fijate además que nosotros teníamos algunos especificadores en la clase, esta es pública, y había otra que se llamaba internal. Viste que yo en un momento te lo mencioné, ¿te acordás, no? Pero Sí, sí. internal quiere decir que la clase es accesible solamente desde el ensamblado. ¿Sí? Le voy a decir, pero en este momento las clases son privadas y también son accesibles del ensamblado. Sí, pero pueden haber distintos ensamblados. ¿Sí? Pueden haber distintos archivos físicos que hagan referencia a un mismo espacio de nombre. Pero bueno, eso te lo puedes olvidar tranquilamente. No te voy a dar ejercicios ni ejemplos de eso, porque la verdad que excede a lo que nosotros hacemos en el laburo. Pero lo importante y que realmente te acuerdes es esta cuestión de que cuando querés acceder a determinada clase, si el Visual Studio no te la trae, es porque te puede estar faltando el using. Y si le pones el using y te lo sigue sin traer, es porque te puede estar faltando el ensamblado. La referencia. ¿Sí? Así que bueno, eso es importante. Yo voy a cortar acá y así continuamos porque ahí ya se me corta el video y me voy a adelantar. No voy a dejar que Zoom me corte el video así. Ahí metete el mismo link. Dale.